Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. Hola estimados antisuscriptores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror al cual llamamos el Anti-Podcast. Yo soy su coanfitrión Miguel Padilla y me encuentro al más allá de este micrófono a alguien muy especial, mi mejor amigo, compañero de aventuras y nuestro periodista profesional. Querido hermano, ¿cómo estás? ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Yo de a quién le habla. ¿Quién está ahí? No, mira, hablo por ti, por Fer, por mí, cuando digo que estamos un poco cansados. Con la cobija arrastrada. Sí, cobija es caída. que para quien no me sigue en redes sociales, mal por ustedes. Pero se darán cuenta que me cambié de casa. Me acabo de cambiar hace poquito de casa. Y pues hoy terminé de mover como todo lo que tenía ahí en de la antigua casa hasta esta nueva. Y ustedes me acompañaron, entonces estuvo cool. Sí. Les agradezco muchísimo. Allá andaba Fer con 2 cajas de huevos San Juan, sí, como el Pípila. Ya mostrando el músculo, claro. Así de puedo con más cosas, échenmelo también. Sí. Súbanse. Sí, porque aparte no tenía elevador el señor para su nueva casa. Y tercer piso. Eso estuvo muy del tercer encuentro. La verdad es que sí, pero mira, aquí estoy comprometido. Un poco falta de energía, pero estamos al pie del cañón. Un cafecito ahí, chúpale, amigo. A ver, ahorita le tomamos para que te pongas eléctrico. Pero platícanos, ¿de qué vamos a hablar esta noche tan misteriosa? Porque es un tema muy común, pero también muy oscuro. Sí, hoy vamos a hablar de entidades que tal cual son muy comunes en todo el mundo. Hay mucha gente que tiene un sinfín de relato con este tipo de entidades. Y hoy vamos a hablar no solamente de la historia, sino su explicación científica, y vamos a leer algunos relatos que nuestros antisuscriptores nos han enviado. Hoy vamos a hablar de la gente sombra. Y quiero comenzar este tema preguntándote si tú tienes algún relato o alguna experiencia con este tipo de entidades. Tengo un par de historias, pero voy a consultar el libro porque yo tenía aquí el apartado justo esperando este momento de lo que dice el libro sobre las personas sombra. Se los voy a leer tal cual, es un pedacito para los que no sepan qué es esto de las personas sombra. Entidades sombra. Se trata de seres de astral bajo o parásitos espirituales. Se encuentran frecuentemente en hospitales, cementerios y casas en los que hay una persona viva pero con alguna enfermedad física o mental. Pueden ser la energía remanente de difuntos atados a este plano y se alimentan de la energía vital de los vivos, así como de sus pesadillas. Tenga cuidado con el señor del sombrero, suele ser regente. Se mantienen alejados ante la luz solar o de una veladora. Como pueden escuchar, son un tipo supuestamente de criatura, de entidad paranormal, pero que tienen la peculiaridad de alguna forma de ser como esta energía que queda de un difunto que permanece todavía atada a este plano. Algo que llama también la atención es que se habla de el señor del sombrero. Iremos desmenuzando poco a poco este tema porque nos pusimos a investigar al respecto, pero contestando a tu pregunta, amigo, sí tengo un par de historias al respecto. Creo, la verdad, no te sabría decir si siquiera ya lo conté aquí o no. Ya creo que 200 episodios aparecen en el Anti-Podcast, entonces a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ahí les va. Por cualquier cosa, échatelo. Por cualquier cosa ahí les va para generar contenido, ¿no? Pero fíjense que desde muy niño yo tuve un trastorno del sueño. Este trastorno, que es médico, es un trastorno de salud, se llaman terrores nocturnos. Es un tipo de parasomnia. ¿Esto qué significa? Un pequeñito de 5, 6, 7 años, usualmente a esta edad es cuando más comienzan, está dormido y a mitad de la noche, imagínense que tuviéramos la capacidad de tomar terror, así como una sustancia, y ponerla en una inyección grandota, así, repleta de terror puro, y se la inyectan en la arteria a un niño. Entonces su cuerpo no lo resiste y comienza a gritar despavorido ante esa sensación tan fuerte. No quiere decir necesariamente que está alucinando o que algo lo está acechando. No, solamente es la sensación. Como de una pesadilla. No, la sensación literal de terror mientras duermes.
no es igual que una pesadilla, porque una pesadilla puede ser simplemente un mal sueño. O sea, hay quien tiene una pesadilla con que su perrito lo atropellan. Eso es una pesadilla, ¿no? Y es triste y a lo mejor hasta la persona llora, pero esto no es un trastorno como tal del sueño, es muy diferente. En algunos casos, como era el mío, los terrores nocturnos vienen acompañados de manifestaciones visuales. Por ejemplo, en mi caso, algo que yo veía muy comúnmente era que el crucifijo de mi habitación, esto 3, 4 de la mañana, se hacía muy negro, muy oscuro, como si absorbiera toda la oscuridad circundante de la habitación, llegando a ser totalmente negra, cuando de hecho el crucifijo era de madera blanca y tenía cordones de... no sé cómo se llame, pero era como de este color, digamos. Es un tipo de material para hacer manualidades incluso, como un cordón. Y se hacía totalmente negro. O sea, pero como que se pintaba. Como si se pintara, exacto. Entonces era como mi aviso. Era muy curioso porque se sentía como si Dios me avisara, ¿sabes? Porque era la cruz lo que se hacía negro. Entonces, en estos momentos yo tenía dos opciones. Levantarme, prender la luz e intentar distraer mi mente, o hacer otras cosas, prender la tele, hacer ruido, o bien esperar a que pasara. Cuando esperaba que pasara, simplemente era esperar a que viniera esta sensación de terror muy muy fuerte. Tanto insisto que tu cuerpo no lo resiste. No crean que solo es tener miedo y ya. Es que tu cuerpo no resiste el terror y lo externa gritando y temblando. Hay gente que incluso llega a convulsionar. O sea, sí es de verdad algo espectacular a la vista. En mi caso les digo que tenía esta manifestación de que la cruz hacía muy negra, pero también me llegó a pasar que vi en una sola ocasión, porque la otra no estoy totalmente seguro, pero en una sola ocasión vi a una, podría decirse, entidad sombra. Yo considero que fue parte de mi trastorno del sueño, pero ahí les va la historia. Yo tendría para este momento tal vez unos 11 años aproximadamente, la verdad es que no sabría decirles el año específico, pero curiosamente pasó también en esta casa que tanto Fer y yo hemos contado que pasaban varias cosas. Y lo que ocurrió es que yo estaba dormido cuando de pronto mi hermana más chica, Mariana, que yo le llevaba 4 o 5 años, ella estaba despierta en ese momento. Quizás se paró al baño o algo. El punto es que estaba despierta en ese momento. Y ella cuenta que escucha claramente que alguien sube desde el primer piso, la planta baja, hacia las habitaciones. E incluso escucha que alguien, como si tuviera uñas en los dedos, hiciera así en el barandal. No sé si se alcanza a escuchar. Lo hacen así. Ándale, así, como ese sonido, ¿sabes? Como a los 5 segundos, el barandal estaba en la parte superior de la escalera que ya daba a las habitaciones. O sea, quien haya estado subiendo ya estaba arriba en la puerta de las habitaciones haciendo esto. Y yo no despierto, sino que empiezo a gritar. Pero unos gritos... Era de que los vecinos escuchaban a 10 casas, ¿me explico? Mis papás llegan a la habitación, pero aquí también una pequeña aclaración. Mis papás no iban corriendo de inmediato, no porque no les importara, claro que les importaba, pero ciertamente ya tenía años esto pasando. O sea, ya era algo común, los gritos míos. Muchas veces incluso seguramente mis hermanas sí se llegaron a despertar, pero sabían que era parte de, ¿no? Era como, bueno, ya estamos un tanto habituadas a esto. Entonces sí venían, pero no es que llegaron así de ¡ay! ¿Qué pasa? Ya sabían qué pasaba, un trastorno. Entonces era como con calma, se paraban a ver, para que también no tenían un accidente, ¿no? De que te caes, te tropiezas, lo que sea. Iban con calma. Además, cuando una persona tiene este trastorno, tú no puedes entrar rápido a la habitación y se asuste, ¿no? Se genera más la persona. Exacto. Okay. Entonces tienes que entrar con mucha calma. Soy yo, voy a entrar, tranquilo. Soy yo, acuérdate, aquí estoy. Todo está bien. O sea, entras con un protocolo. O sea, ¿me explico? Tú ya estabas, ¿cómo se puede decir? Como que ya sabían que tenías este trastorno. Ah, sí, ya tenía yo muchos años con esto, totalmente. Y te digo, el punto es que en esta noche, en este mismo tiempo, o sea, los hechos fueron así. Se escucha esto de las uñas
Yo lo que recuerdo, así ya dándote como toda la pauta de la narrativa, es que yo veo que la cruz se hace muy negra, pero en esta ocasión fue rapidísimo. Fue como si no hubiera tiempo de aviso. Se hizo negra, 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 negra. Y de pronto, frente a mí, junto a la puerta, veo una sombra muy alta. Te hablo de 1,90 tal vez. 1,90. Delgadísimo también. Y que tenía como algo atorado en el abdomen. Como si estuviera conteniendo algo con las manos. Pero la forma era como alargada, muy extraña. Y se veía, ¿cómo te diré? Muy, pues sí, antropomorfa, pero a la vez como deforme, ¿sabes? Ajá. Pero hacía movimientos con las manos, o sea, no era una sombra de algún objeto opaco que estuviera pasando por una luz, etcétera. Porque además, en la habitación en la que yo dormía en ese momento, la ventana daba hacia el patio, que estaba todo apagado. O sea, no había como que diera hacia la calle e hiciera por los carros a lo mejor alguna luz, una sombra. Claro. No era el caso, ¿me explico? Entonces había esta cosa enorme que estaba haciendo un movimiento. Yo no sé, pero a lo mejor pudiera ser como que un movimiento de acercarse. Ajá. O tal vez simplemente estaba conteniendo algo. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Te pregunto aquí nada más algo rápido. Era una figura como tal que dices de sombra, pero ¿qué lo diferenciaba de la oscuridad de tu cuarto? Que era mucho más oscuro. O sea, definitivamente se veía como si de la oscuridad hubiera todavía un tono más oscuro. Como si fuera gris, negro encima. Ándale, sí, porque además toma en consideración que en la noche tú te acostumbras a la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Tus ojos se acostumbran hasta que ya empiezas a ver un poco con mayor detalle los objetos, por ejemplo. Pero esta cosa era muy negra, como si fuera literal una sombra. Ay, qué miedo. Uh-huh. Y eso pasó esa vez, pero te digo, lo curioso es que hubo esta como serie de acontecimientos de que Mariana, mi hermana, escucha este movimiento de que alguien sube, el sonido de los dedos y luego esto. Y ya entran mis papás, me calman, bla, bla, bla. Todavía me llega a pasar terrores nocturnos porque ese es un trastorno del sistema nervioso central, en el cual tu sistema nervioso central, digamos que tiene ciertas partes inmaduras, vamos a ponerlo muy en términos simples, y se cura solo con la maduración del sistema nervioso central. No hay un medicamento o algo. Sí, no hay un medicamento. Hay ciertas terapias, pero en realidad casi siempre es con el tiempo, ¿no? Que se va quitando. En mi caso no se llegó a quitar al 100%, pero ahora lo controlo, digamos. Entonces, antes de que me pase, yo siempre siento actualmente, esto me llega a pasar la semana pasada, por ejemplo, siento como que si me saliera de mi cuerpo. Esa es la sensación que tengo. Y que me cuesta trabajo volver. Entonces me estoy moviendo, estoy despierto, estoy sentado, despierto entre comillas, pero no estoy controlando mis movimientos. ¿Como parálisis del sueño? No, porque no estoy paralizado. Estoy como si fuera un zombie y yo estuviera fuera de mí e intentara regresar a mí, pero me cuesta trabajo. Hay veces que es muy rápido y logro volver a mí rápido, como en cuestión de 1, 2 segundos. Ya estoy. Ok, ya me puedo volver a acostar y tranquilo, pero hay veces que me puedo tardar hasta 1 minuto en regresar. No manches. Sí, ya no da miedo, o sea, te acostumbras, insisto, pues me pasa desde los 5 años. Me acuerdo en una ocasión, y antes te voy a contar esta bonita experiencia. ¿Confesiones? Esta confesión, una vez que hicimos una noche de películas, ¿te acuerdas? Que nos quedamos dormidos y que estábamos aquí jugando videojuegos y todo. Te levantaste, así de la nada estábamos dormidos. Y yo me acuerdo que de repente nada más escuché un y te quedaste sentado así en la cama, viendo a la nada. Y yo me levanto y yo así de Mike, ¿estás bien? Y me dijiste, sí. Y te volviste a acostar. Y ahí quedó. Pues así. Mira, seguramente fue uno de esos momentos en los que rápidamente volví. Porque ahí fue muy rápido. Pero te digo, hay veces que me cuesta mucho trabajo. De hecho, yo recuerdo al contrario. Una vez en las que también... Es que Sergio y yo nos quedamos a dormir muy seguido porque éramos roomies, o sea, sí. Por mucho tiempo. Estamos muy acostumbrados a convivir como 24/7, un aguantarnos. El punto es que yo recuerdo al contrario, una vez en la que estábamos dormidos y me costó mucho trabajo volver a mí, pero tú estabas dormido al lado. Y yo estaba intentando como no hablarte, pero que no te dieras cuenta. Porque dije, se va a asustar. Ajá. Porque yo no sé cómo me vea en ese momento. Entonces, muy bien, ¿eh?
increíble, así paralizado. Y eres de lo peor, de verdad. Pero bueno, esa es mi experiencia y en teoría eso es lo que se cuenta de las personas sombra. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis en que yo considero que lo que a mí me pasó tiene que ver con mi trastorno del sueño, no con una entidad. Esa es mi percepción. Okay. Habrá incluso quien quiera opinar de mi experiencia y difiera, y está bien. Pero desde mi perspectiva fue meramente algo de mi trastorno del sueño. Y ya está. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que una pesadilla, como les decía. Un trastorno del sueño es algo mucho más complejo, en el cual a veces tu mente lleva... Es como combinar un poquito la realidad, no con el sueño, sino con la sensación de terror. Es eso. Ni siquiera tiene que ver con películas, porque yo les puedo decir que yo jamás aluciné o vi o presencié algo que tenga que ver con algo imaginativo, tipo Chucky o Freddy Krueger o algo así, una película que haya visto de niño y que por el rollo de la parasomnia yo lo haya llevado a esos planos. ¿Me explico? Claro. No, para nada. Nunca. O sea, tiene que ver más bien con algo de terror, con la propia sensación. Pero sí, esa es mi experiencia. ¿Tú alguna vez has tenido algo similar? Es que ahorita dijiste algo bien importante con respecto a las películas de terror. Aquí yo voy a lanzarle un foco a mi hermano mayor. Porque él empezó a ponerme películas de terror cuando yo tenía como unos 7 años, yo creo. Y yo veía a Michael Myers y yo veía a Freddy Krueger, a Chucky, a todos estos personajes. Y recuerdo en distintas ocasiones que yo me despertaba también así en la noche. En mi caso yo sí siento que eran pesadillas. Por eso te preguntaba qué diferencia había. Porque me levantaba de esta pesadilla, pero yo veía perfectamente así en la puerta del cuarto una silueta igual alargada, una silueta en forma tal cual de sombra con los brazos largos. Y en mi mente yo solamente creía que era por las películas. Y decía, estoy viendo a Michael Myers. Yo decía, lo estoy viendo. Pero haciendo ahorita como el recuento después de varios años, pues no tenía ni siquiera la forma ni la figura. Ajá. Yo recuerdo que en ese entonces tenía la luz, o sea, para encenderla aquí al lado, y yo veía esta sombra y lo primero que hacía era ¡pam! ¿No? Conectar la luz, se encendía y de inmediato esta sombra se iba. Y entonces yo corría desde chiquito con mis papás, me quedaba a dormir en su cuarto con ellos porque me daba muchísimo miedo. Y se me aparecía varias veces en esa casa. También, no sé si te acuerdas de un relato que conté con respecto a una entidad de una mujer que se me aparecía. Sí, claro. En varias ocasiones, cuando yo me quedaba en estas, ¿cómo te puedo decir? En la noche solo en la casa. Porque bueno, contexto rápido. En este episodio no recuerdo cuál fue exactamente, pero contaba la experiencia de cómo un sueño de una mujer que se me aparecía en mis sueños trascendía la realidad. Y entonces ya no solo la veía cuando dormía, sino en persona. Y durante todo este tiempo yo relataba que mis papás de repente se iban a reuniones o se salían de la casa y yo me quedaba horas solo. Me quedaba horas. Y esta mujer ya trascendía hasta el punto en el cual ya estaba en mi casa, afuera en el patio. Pero en muchas ocasiones lo que yo llegaba a percibir o ver no era como tal una figura humana, sino era este tipo de entidades. Las sombras. Yo veía sombras que pasaban, caminaban afuera así del patio de mi casa, pasaban entre los cuartos y de repente yo ya no quería tener las luces apagadas porque me daba mucho miedo. Es que es justo lo que dice el libro, o sea que es como la energía remanente de personas que estuvieron vivas en algún momento. Y lo que me llama también la atención, no solamente de este libro, sino de otras varias fuentes que dicen que son como parásitos espirituales. O sea, que se quedan como chupando tu energía vital y que se alimentan incluso de tus pesadillas. Eso me llama mucho la atención porque... Y hasta lo dicen, ¿no? Y también lo investigamos en otros lugares en los que te cuentan cómo a veces hay personas... ¡Ay! ¿Sabes qué? También leí que los quienes son muy sensibles a estas criaturas son los perritos. Sí. Que los perros son así lo que más ven, digamos, del mundo paranormal, son a las entidades sombra. Fíjate, por eso siempre están luego ladrando. Sí, luego no saben ni qué. Ajá, porque ellos son como más sensibles, supuestamente, es lo que se cuenta, ¿no? Dentro del misticismo, que son más sensibles. Sí, y fíjate, en el mundo paranormal también cuentan esto, que la gente sombra absorbe tu energía, pero usualmente es tu energía positiva, y ellos se alimentan de tu miedo. Algunas fuentes dicen eso, que se alimentan de tu miedo y es por ello que siguen dentro de nuestra dimensión, vamos a decir.
porque no hay algo como que los detenga. Y somos su alimento de alguna Exactamente. Tengo varias anécdotas, pero digo, no terminaría ahorita de estarlas contando porque si fueron contemos varias, las de los antisuscriptores. prefiero empezar a contarla con ellos que pues también están muy interesantes. Va, pues arráncate con la primera. Dice: nunca tengan sillas en su habitación. Créanme cuando les digo que jamás deben tener asientos vacíos o espejos que apunten hacia su cama. Actualmente soy medium y trabajo con ángeles, pero hace 10 años era una persona sin este enfoque. Tomen esto como un consejo profesional. Cuando uno tiene espejos que apuntan hacia la cama o asientos, ya sea sillas o sillones, debes cubrirlos con una tela antes de dormir, ya que todos los seres humanos, al dormir, somos un portal. Todos tenemos esa capacidad. Los sueños y las pesadillas no son producto de nuestra mente, sino nosotros experimentando otros planos, y algunas entidades gustan de usar esos portales para hacer visitas. Tengo muchas historias, pero las entidades que vienen, en el 90% de los casos, son personas sombra. Se les llama así porque son de muy bajo astral y son un tanto amorfos. En mi caso, una persona sombra vino a mí durante una noche de San Juan. Junto a mi cama tenía un sillón verde que me había comprado poco tiempo antes. La noche en que todo pasó, yo tenía insomnio. Me acosté y me quedé dormida. Como a los 20 minutos, desperté sudando muchísimo. El corazón se me iba a salir a latidos del pecho y vi que en el sillón había alguien sentado. No parecía estarme viendo, solo estaba ahí sentado. Yo grité, pero esa entidad no se movió ni tantito. Me levanté de la cama y me tallé los ojos, pero ahí seguía. Era real y estaba frente a mí. Por unos segundos me aguanté el miedo y le pregunté: ¿necesitas algo? Lo sentí detrás de mí. Me tocó el hombro y sentí un escalofrío en toda la espalda. Miré atrás y ya se había ido. Esta historia es real. Años más tarde supe que los asientos son invitaciones. No tienes que sacarlos de tu habitación, solo poner algo encima para que no esté vacío. ¿Qué opinas? Mira, de lo que nos está contando en este relato, hay algo que me llamó la atención, que es la noche de San Juan. La noche de San Juan es una noche muy especial en el mundo del ocultismo, porque resulta celebrarse el 23 de junio. Esta noche se considera una de las probablemente 2 o 3 noches donde hay mayor actividad en el mundo de la magia y el ocultismo. Incluso se considera que esa noche, el 23 de junio, para amanecer al 24 de junio, lo ideal es hacer rituales de purificación y de limpieza y protección, porque hay una especie de sobreposición entre el mundo, nuestra dimensión, y el otro plano. Entonces por eso mucha gente dice que esta noche, así como la del 31 de octubre, hay mucha energía que se manifiesta de diferentes formas y tienes que protegerte. Sin embargo, pues la mayoría de personas ni siquiera saben de la existencia de la noche de San Juan. Actualmente se está haciendo mucha información al respecto. Y de hecho este caldero, por ejemplo, nos lo regalaron justamente para la noche de San Juan. Y pues ahí lo tenemos, muchas gracias. Y por eso yo conozco de este tema, porque cuando nos lo regalaron fue justo antes de esta noche, como previamente, porque se supone que uno de los rituales que más se tienen que hacer es en una caldera como de esta, que es de hierro. Tienes que encenderla en llamas por dentro y saltarla 7 veces. O sea, y como hay varios rituales, todos son de protección prácticamente. Y no es ni siquiera como una protección necesariamente como para atraer el dinero o etcétera. Hay quien sí lo hace, pero es principalmente para protección. Por esta sobreposición entre el mundo de los vivos y el de los no vivos. Entonces lo digo, no sé si tenga que ver, pero pues ahí ella nos lo está contando, que fue en la noche de San Juan que ella presenció esto. Pero
Qué fuerte, definitivamente voy a empezar a poner algo en mis asientos antes de mi habitación, sí, y no quisiera despertar y ver algo sentado ahí. Fíjate que ahorita me estoy acordando cuando era más pequeño, mi abuelita, que en paz descanse, hacía eso. ¿Qué? Siempre cubría sus sillones antes de dormir. Ah, ok. Sus sillas, sus asientos, todo lo que tenía, incluso muebles, espejos, siempre los tapaba antes de dormir. Y yo nunca supe el por qué. Ella me decía que pues era para, o sea, como yo siento que para no asustarme, decía que era para cubrirlos del polvo, para que no se ensuciaran, pero yo decía, ¿por qué solo en la noche, no? Claro, Ahorita sí. me está haciendo mucho ruido, fíjate. Es que sí, de hecho, otra cosa que también pasa mucho es que tal vez antropológicamente tiene que ver con algo de nuestra mente, porque cuando te vas a acostar, estás muy vulnerable. O sea, nuestros ancestros siempre estaban cuidándose, dormían por turnos. Más o menos se piensa que nuestros ancestros, los antiguos recolectores, dormían en turnos de 4 o de 4 horas y media. Ay, un poquito. Y entonces tú dormías 4 horas y media y yo cuidaba que no viniera un depredador o incluso otro ser humano, pues atacarnos durante la noche. En sus guardias. Hacia sus guardias. Entonces desarrollamos mecanismos neurofisiológicos de autoprotección, como por ejemplo, si tú intentas dormir con tu cabeza hacia una puerta, es más probable que no logres conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque en tu mente asocias la entrada de alguien que tú no ves y estás expuesto. Y esto se ha estudiado mucho y es cierto. De hecho, yo mismo lo he puesto a prueba y no puedo dormir con la cabeza hacia la puerta. Cuesta más trabajo. Entonces, quizás si alguien tiene un asiento enfrente, es altamente probable que se despierte una inquietud similar. Claro. Además, cuando dormimos podemos llegar a tener varios despertares de los cuales no recordamos, no nos damos cuenta, porque son este mecanismo para saber como no hay ningún depredador, todo está bien, vuelvo a dormir. La mayoría de veces uno no se da cuenta de este mecanismo. Ahora, si tú haces esto de despertar a mitad de la noche como parte de tu mecanismo de autoprotección neurofisiológico, es muy probable también que si ves un asiento vacío, claro, y a lo mejor ves, deja tú el asiento vacío como tal, a lo mejor poquita ropa ahí, luego uno le encuentra la forma ahí medio alarmante, media extraña y te despiertas, ¿no? También creo que podría tener que ver con eso. No desestimo la historia que nos están mandando, pero creo que desde la ciencia es lo que yo les podría aportar. Yo era de los que se levantaba y veía esta ropita así, que le veía una cara y llegaba y la desacomodaba. En nombre sea de Dios, sí, ¿no? Decía, mañana te recojo. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, a doblar ropa, 3 de la mañana. Claro que sí. Oye, amigo, quiero que tú leas el siguiente relato que nos manda. Ay, chiquitín, y yo sin lentes, otra pero vez, claro, los lentes es me que quedaron. la verdad ya me está gustando. Si hay alguna óptica que quiera aquí patrocinar. Ya me está gustando, aquí trae mi lupita. Lo estoy viendo a todos. Oye, yo así metiendo, si alguien quiere patrocinarnos, ya también se me rayaron los lentes. Otra. ¿Alguna? Ben and Frank. Algo muy humilde quieres tú, amigo, ¿eh? Pero a ver, ¿qué Mira, voy a leer? Es este no que vayas está a pegar aquí. ahí al micro. Con cuidado. Ok, relato 1, dice. Ese. Ok. Bueno, dice, tendría que ser el 2, pero 1. Disculpen ustedes, es que no somos científicos. No somos matemáticos. El siguiente relato dice así. Hola chicos, desde niño siempre tuve la sensación de que alguien me observaba en la oscuridad de mi casa. Las sombras en mi habitación parecían moverse por su cuenta, pero mis padres decían que era solo mi imaginación. Una noche, al apagar las luces, vi claramente una figura oscura en la esquina. Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista. La figura se deslizó lentamente hacia mí. Sus ojos eran 2 vacíos que absorbían toda la luz. Traté de gritar, pero mi voz no respondía. Entonces sentí un frío intenso cuando la sombra se inclinó sobre mí, susurrando con una voz que parecía provenir del abismo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera solo un sueño. Cuando los abrí de nuevo, estaba en la cocina de mi casa. Mis papás estaban intentando despertarme. Al parecer, estaba como sonámbulo, pero acá viene lo curioso. Desperté muy bien, y me llevaron a mi cuarto. Estando a 2 metros de las escaleras, vimos, todos, que una sombra pasó corriendo de mi cuarto al estudio. No había nadie más que nosotros. Mis papás y yo nos quedamos como 2 semanas en un hotel, y luego nos cambiamos de casa.
Nunca supimos qué pasó esa noche, pero los tres recordamos haber visto pasar a esa sombra claramente. Medía casi 2 metros de altura. 2 metros. Sí, me recuerda incluso a la que yo vi. ¿Te acuerdas que te dije que era muy 1.90 alta? dijiste. Sí, o sea, llegaba casi al techo, Sergio. Y tenía así las extremidades como muy largas también, como deforme estaba. No sé, a mí me hace mucho recordar ruido esto de que se levantó y estaba en su cocina, como siendo sí, sonámbulo. sí. Es verdad. Sí, dice, o sea, de hecho, ¿sabes qué? Hay una película que es del Conjuro, ¿no? De esta chiquilla que ¿Cuál de todas? ¿La está 3? en su habitación. Creo que es el caso de Enfield. Entonces es la 3. No recuerdo cuál. Pero el punto es que sí, creo que debe ser la de Enfield. Porque está esta chica, la protagonista, en su habitación. Incluso se ata un cordón a la mano hacia su cama, como porque sabe que va a despertar en otra habitación. Y siempre despierta en la sala, por ejemplo. O sea, como nunca había escuchado yo un relato donde nos dijeran algo así. Porque se alcanza a entender que la persona estaba en su cuarto y luego aparece en la cocina. Pero dice después que estaba como sonámbulo y que los papás estaban intentando despertarlo. Entonces lo despiertan, ya despierto él, los tres estando abajo, van subiendo y a 2 metros de las escaleras ven que esta sombra sale del cuarto de él hacia el estudio, corriendo, y que mide como 2 metros esta cosa. O sea, es lo que nos están relatando. Entonces, ya estaban despiertos y además los tres lo vieron. Yo te quiero preguntar, ¿tú sí crees que sea una persona sombra? Porque a mí me suena que es más una entidad demoníaca. Y que incluso estaba poseyendo a este chico. ¡Wow! Mira, es que dentro del mundo de la demonología, lo cierto es que los demonios se piensa. Cuando yo hablo de estos temas, quiero aclarar que no es algo que yo diga, algo que yo piense, sino es algo que se lee en los libros de demonología, lo que tenemos aquí como fuente bibliográfica. Se cuenta que los demonios en realidad siempre te dan otras manifestaciones que son mucho más típicas. Por ejemplo, suelen traer mucho plagas, que tiene que ver con bichos. Por ejemplo, muchas cucarachas, muchas moscas, muchas hormigas. Pero de la nada. O sea, te estoy hablando de que claro, si tú tienes a lo mejor alimentos ahí en tu casa que ya están ahí tirados, claro, eso tiene una explicación lógica, ¿no es cierto? Pero te estoy hablando de que de la nada en tu cama amanezcan 15 cucarachas, por ejemplo. O sea, que dices, ni siquiera había comida, o ni siquiera había cucarachas antes, y de repente en un solo lugar muchísimos bichos o animales de este tipo que suelen ser rastreros. Ya las manifestaciones mucho más típicas son los cambios en la voz, pero además con un tipo de voz diferente al de la persona. Con una tonalidad y que suele distinta. tener, sí, con una tonalidad distinta, incluso antinatural. O sea, un tono que a lo mejor tú y yo no alcancemos a hacer de forma natural. No, por más que nos esforcemos, no nos sale. ¿Por qué? Porque no es nuestra voz. Supuestamente es la voz de esta entidad hablando a través de nosotros, una entidad demoníaca, quiero decir. Además, tiene cierta muestra de conocimientos del demonio. Claro. Por eso se habla mucho de que logran hablar en lenguas muertas, en latín o en arameo, por ejemplo. Aunque tú nunca hayas escuchado para nada, ni siquiera cómo se escucha el arameo o el latín, empiezas a hablar y de forma, o sea, empiezas a responder en esos idiomas. De hecho, se piensa que en gran medida también por eso una herramienta de los exorcistas es saber otros idiomas, concretamente lenguas muertas, sobre todo latín, porque ellos te hablan en latín si creen que estás poseído, y si tú les contestas en latín de forma coherente, pues claramente es una señal muy clara, porque además es muy difícil aprender latín hoy en día como lo hace un sacerdote que tienen, porque ya no es una lengua que te enseñen en Duolingo, ¿no? Por decir algo, y es una lengua que toma años. Sí, que toma años y que además es muy específica, algunos patrones que tiene y que detectas cuando alguien está falseando el hablar latín. Es complejo. Yo, por ejemplo, llevo un año estudiando latín por la licenciatura de filosofía y les puedo decir que sí es complejo. Es complejo eso, incluso más que el griego. Parecería que no, pero sí lo es. Entonces es una herramienta que te puedes dar cuenta también. En este caso, pues no hay... Bueno, también es cierto que la manifestación no sabemos, dice, no pasó nada más, ¿verdad? Después. Pero siento que estos relatos a veces no nos dan como todo el contexto, o a lo mejor pasó algo después. No lo sabemos, sí, pero no descarto que sí pueda ser. Porque aparte, lo que tú comentas. Los demonios, suelen ser también un poco manipuladores. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando
tratan de meterse al cuerpo de una persona, usualmente empiezan con estos pequeños acciones, patrones como muy cortas que son como poco a poquito, ¿sabes? Como que lo van encaminando hasta que llegan a la posesión demoníaca. Sí, pero tampoco, o sea, sí, pero no sé si estoy tan de acuerdo con que una primera manifestación sea así de fuerte, ¿no? Siento que hubo algo detrás. De que 3 personas hayan visto una entidad pasando de un pasillo casi al otro. Porque, a ver, dijeras tú, bueno, lo vio una sola persona, alguien escuchó algo, pero 3. Como en tu caso lo del barandal, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahí dices, bueno, a lo mejor, no sé qué, sugestión, puede ser por aquí, por allá. Pero 3 personas al mismo tiempo que hayan visto lo mismo, sí es muy, muy llamativo. Ay, ojalá y nos dieran contexto más. Sí, adelante. Nos dejaron muy picados. La verdad. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, aquí tengo el siguiente y dice: buenas noches, Fer, Miguel y Sergio. Quiero contarles que todas las noches, mientras trato de dormir, siento una presencia en mi habitación. Tiene varios meses que lo siento, y en 2 ocasiones he visto una entidad oscura. Parece una sombra, pero tiene una clase de sombrero. En las 2 veces que lo he visto, ha sido en mi cuarto a mitad de la noche. Me despierta la sensación de ser observado, y ahí está esa entidad. Cabe mencionar que siempre que lo veo, me da parálisis del sueño. ¿Saben si es algún tipo de demonio? ¿Te suena de algún lado? Me suena al hombre del sombrero. El hombre del sombrero, sí. A mí también. Hay varias teorías de quién es esta entidad de el hombre o el señor del sombrero. Principalmente 2. La primera es que se trata de una entidad sombra, pero de mayor rango, de mayor calibre, como en los demonios o en los ángeles, que también se dividen por jerarquías. Hay personas que aseguran que las entidades sombra también son así, en donde el escalón más bajo son simplemente como vampiros espirituales o energéticos, que solamente están ahí como pegados a ti y ni siquiera es como que tengan una forma definida o les puedas ver un rostro, solamente pueden ser hasta literal como una mancha que te acompaña, digamos, y que solamente un medium puede ver. En el segundo caso o el segundo escalón tendríamos las personas sombra o entidades sombra como las del relato anterior, que ya tienen una forma mucho más definida, que tienen una incluso movilidad mucho más humanoide o antropomorfa. Y en el tercer rango de los que se conocen son las entidades como el señor del sombrero. Esa es una teoría. La otra teoría es que simple y sencillamente se trata de parte de esta estructura amorfa que tienen las entidades sombra. ¿A qué me refiero? Muchas personas relatan, como por ejemplo lo que yo llegué a experimentar en mi estado de parasomnia, que esta entidad, o lo que no quiero decirle entidad, esta criatura, no, es que tampoco. Bueno, lo que yo vi, la manifestación visual que yo tuve, un negarme lleva a que veo cosas, ¿no? No, pero esta cosa que yo vi, quizá derivada de mi trastorno del sueño, tenía los brazos muy largos, como les decía. Hay quienes dicen que tienen garras, los dedos muy largos también. Estas posiciones o estructuras muy amorfas se pueden manifestar, por ejemplo, en la cabeza. Entonces, esta cosa que cambia en la cabeza a veces puede ser confundida con un sombrero. Claro. Pero no es que sea un sombrero, es como los brazos largos, pero en la cabeza, como esta forma que tiene. Pero la gente, ante el miedo, la parálisis del sueño, justo como comentaba esta persona, o simplemente pues algo que nunca han visto o experimentado, piensan que es un sombrero. Tomando además como parte de la conversación que mucha gente habla del señor del sombrero, pues quizá tú lo asocies de forma inmediata, ¿no? Hace poquito, fíjate que lo escuché también con un conocido que me contaba. ¿El taxista? Sí. Oye, conocido, es que, ya. No, dilo como es. El señor amigo. Taxista. Ya, sí, soy un amigo. Ya, porque íntimos. sí, me contó justo una vez que pedí un taxi de una aplicación. No vamos a dar promociones, ¿no? Pero pedí un taxi. Y justo cuando ya llega el señor, me subo y yo mandándote, no recuerdo si fue a ti Bueno, ya estuvo. Se están molestando las entidades sombra, sí. Nada más voy a decir. Hay que hablar bien de ellas ya. No, yo me subo, perdón, a este auto. Y yo iba mandándote un audio, no recuerdo si era a ti o era Fer o a quién era, pero yo estaba mandando un audio hablando de esto, de la gente sombra y de que, oye, mira, hay que estos relatos que nos mandaron, ¿por qué no hacemos este episodio sobre no sé qué, etcétera, etcétera? Y el señor así. Ajá, así, escuchándome, y de repente me dice,
joven, ¿le puedo preguntar algo? Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Sabe usted sobre la gente sombra? Y ahí me ves yo dándole la explicación, y es esto y aquello, y ¿por qué? Le pregunté. Es que a mí se me apareció hace años, cuando yo tenía 20 años más o menos, me dijo 21 años. Y me empezó a detallar cómo era, según él, la gente sombra. Él me cuenta que estaba en su habitación, que él ya estaba dormido, que estaba, pues sí, justo ya por descansar. Y de repente algo lo despertó, como una sensación, como si fuera un frío, un escalofrío, que se levanta, abre los ojos y lo único que ve es esta entidad. Tal cual, es una figura en forma de sombra, con los brazos alargados, grande, de 2 metros aproximado, y con esta figura que pareciese ser un sombrero. Pero él me describe que no solo era eso, sino que también tenía unos ojos que no eran como tal, como siempre lo mencionan, que tenían ojos oscuros o negros que atrapaban, como bien decía en el relato, la luz, ¿no? Vamos a decir. Sino en este caso, él los veía de color naranja. Y en su caso no traía un perro ni nada, pero sí le habló y le dijo ciertas cosas. Como entre ellas, que si no se arrepentía de lo que había hecho, le iba a ir mal en la vida. Y yo le pregunté, ¿y tú pudiste hacer algo? ¿Le gritaste a alguien? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue eso que tú, pues sí, hiciste para salir de ahí? Me dijo, yo no pude moverme. No podía hablar, no podía gritar, solo estaba paralizado. Que lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y mantenerse así hasta que esta figura se fuera. Lo ignoró por completo y se desapareció. O sea, en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba. Ya era de día, aparte. Fue como si estuviera dormido y se despertara como si hubiese sido un sueño. Y yo le empecé a preguntar un poquito, ya yo metiendo más ahí el chisme de ¿y qué pasó con eso que le mencionó? O sea, como que todas estas cosas que esta entidad le dijo, le dio este augurio, ¿no? De le va a ir mal, le iba a pasar esto o aquello. ¿Se cumplió? ¿Qué pasó? Y él me dijo que sí. Que tiempo, ni siquiera fueron días o semanas, fueron años después. Él vivió ciertos sucesos que lo tuvieron en bancarrota. Él, de pasar a tener un estatus, me dijo que le iba muy bien económicamente, pasó a estar en la perdición. Y que actualmente incluso el carro que tenía lo rentaba, porque no tenía nada. Le habían embargado su casa, le habían quitado sus autos, estuvo en centros de ayuda para sustancias que pues, no podemos mencionar en este momento, pero sufrió distintos sucesos. Sí, ya te cuento después de cámaras. pero sí fueron muchas cosas que yo me quedé planteando. Las figuras o la gente sombra yo no había escuchado hasta ese momento en un relato que se expresaran. Ajá, que comunicaran verbalmente algo. Como que siempre había sido de está ahí presente. Y en muchas ocasiones o se siente que en tu cama se sume, por ejemplo, se sube y se sienta, por decirlo así. Pero fuera de ello que emitieran algún sonido siquiera, nunca lo había escuchado. Yo sí había escuchado que hacen ruido, pero como quejidos. Ay, ¿qué? Me acabo de acordar de un relato de una chica que ella sí tuvo contacto, pero voy a darles el resumen muy breve porque es la historia muy larga, pero el punto es que esta chica pierde a su mamá desde muchos años atrás. Entonces ella decide, a través del conocimiento ocultista, buscar alternativas para mantener contacto con su mamá, porque supuestamente lo intentó a través de varias vías como la ouija, como las varillas, por ejemplo, y nunca tuvo respuesta. Y ella se entera, esta chica que nos contó la historia, que hay una especie de demonio que tú puedes dominar e invocar para que te sirva. Porque usualmente este tipo de demonios son de muy bajo rango y no son lo suficientemente poderosos para poseerte o para herirte, pero que ellos gustan, digamos, de hacer como intercambios simples, ¿no? Este demonio, si no mal recuerdo, se llama Agación. ¿Te acuerdas? Sí, ya me acordé. Y esta chica hace todo un ritual que dura mucho, mucho tiempo. Porque tienes que hacer esto de forma diaria, consistente, hasta que se te manifieste este demonio. Y ella lo hace y por varios momentos ella pasó muchas cosas. Les vamos a poner aquí el relato completo en alguna parte para que vayan y lo escuchen porque es buenísimo ese relato. Y nos cuenta todo lo que ella hizo, todo lo que pasó. Con los detalles. Y sí, con todos los detalles, hasta que logra
contactar con este demonio, pero algo pasa ahí en el intermedio que no sabe si funciona o no. Hasta que, en una ocasión, se le aparece una persona sombra o una entidad sombra, así, a vivo color. Y que, si no mal recuerdo, esta entidad, acuérdense, ella quería contactar con su mamá. Era su desesperación el contactar con su mamá que tanto había anhelado, porque incluso me parece que la mamá falleció durante el parto. Entonces ve a esta persona sombra, la chica piensa que es su mamá y la entidad sombra le dice: yo no quería tenerte. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, estuvo muy fuerte eso. Sí, vayan a ver ese episodio, es buenísimo. Pero ahorita me acordé, fíjate, que en esa ocasión también tuvimos una entidad sombra que sí dice algo, que sí verbaliza, porque yo sí había escuchado que hacen como gruñidos o quejidos, pero no es tan común que establezcan un contacto. Porque además, si te fijas en estos dos casos, el que tú cuentas del taxista y el del rato que nos mandaron de Agación, conocen a la persona involucrada. En el caso del taxista, pues arrepiéntete o va a pasar esto. O sea, sabía como su antecedente de vida. Y en el otro caso, pues supuestamente era su mamá. Entonces quizá por eso en esos dos escenarios sí hubo un contacto verbal, porque había pues un antecedente, ¿no? De conocerse. Que por lo menos ya seguía a esta persona por no sé cuánto tiempo, por lo menos para conocer sobre su vida. Pues fíjate que en este siguiente relato también mencionan algo similar. Ayúdame a leerlo, mire, porfis. A ver, vamos a ver. Dice así: hola, equipo del Antipodcast. Mi nombre es Lidia. Quiero contarles algo que me ocurrió cuando tenía 8 años, pues me aterrorizaba ir a dormir. Todas las noches, después de que mi mamá apagaba la luz, aparecían sombras muy extrañas, como si tuvieran forma de personas. Todas las noches, las sombras en mi habitación se volvían más oscuras. Una noche, vi una figura negra parada junto a mi armario. Era alta y muy delgada. No tenía nada en la cuenca de los ojos. Aún así, sentía que me miraba fijamente. Quería llamar a mi mamá, pero mi voz no salía. La figura se acercó a mi cama, susurrando, con una voz muy horrible. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera un sueño. En algún momento, sentí un frío muy intenso, cuando en eso la sombra se inclinó sobre mí y susurró: tenemos miedo. Sentía su aliento en mi cara. Abrí los ojos y ya no estaba. Desde entonces se me quedó en la mente esa frase: tenemos miedo. ¿A quién se refería? ¿Tenemos? Oye, esa es una muy buena hipótesis también. Analizar, creo que alguna vez lo comentábamos, de que tal vez también tienen miedo. O sea, ¿tú te imaginas ser un fantasma, lo confuso que debe ser eso? Si estamos confundidos vivos. ¿Sí? Debe ser muy inquietante. Hay un señor que en Estados Unidos se dedica a poner la radio como en estática. Deberíamos un día experimentar eso. A poner la radio en estática. Y se va a los cementerios. Y ojo, no se va incluso a faltar el respeto ni nada. Al contrario, busca tumbas que estén descuidadas, antiguas, del 1800 y cacho, y se pone a limpiarlas, a recortarles el pasto, a llevarles flores, pues a prestarles un poquito de atención, porque ya no hay nadie que lo haga. Digamos que todos los descendientes ya sumamente ni siquiera saben quiénes son esas personas, ¿no? Y en la radio, en la estática, continuamente se escucha: aquí estoy, tengo miedo, gracias. Saben el nombre de la persona. Entonces, justo yo platicaba con mi familia lo inquietante que debe ser el estar atorado. Creo que es lo único de fallecer que a mí me parece... ¡Ay! Que ojalá que no sea así de verdad. El quedarte ahí atorado sin ir del otro lado, ni quedarte aquí. Como que no estás ni aquí ni allá.
Eso debe ser bien frustrante, ¿no? Es como en el catolicismo, ¿no? El purgatorio. El limbo. El limbo, perdón. Ajá, el limbo, donde te mantienes tal cual ahí durante no sé cuánto tiempo. Y fíjate que leyendo al respecto sobre la gente sombra, yo encontré un dato bien curioso que dice que la gente sombra, para mucha gente y en muchas teorías que se ha investigado por mucho tiempo, tiene que ver que la gente sombra en realidad son almas en pena o almas que están vagando y que no encuentran su camino de regreso hacia donde tienen que ir. Y entonces, de alguna u otra forma, se cruzan con nuestra realidad o a nuestra dimensión, y es por eso que las llegamos a ver o las llegamos, en este caso, a escuchar. Sí. O sea, esto de tenemos miedo, ni siquiera lo menciona como si tenía una voz, qué tipo de voz, mejor dicho, si era... Sí, creo que dice una voz horrible. Pero me refiero a si era como una voz de un pequeño, de una persona grande, porque también usualmente cuando nos han mandado relatos sobre psicofonías o cosas que tienen que ver con escuchar voces, tienden a ser voces a veces de pequeños, que dicen cosas como, que escuchan voces como esto, tengo miedo, o ayúdame. E incluso en redes sociales hay un montón de videos que también lo relatan, que son almas de pequeñitos que ya no están aquí en este plano y están perdidos prácticamente. Sí, en ese sentido, porque además se supone que lo que nos ata a este plano siempre son cosas negativas, oscuras, miedo, inseguridades, arrepentimiento, etcétera. Estas sensaciones, pues, de daño que hicimos incluso a otras personas, y es lo que no nos deja trascender. O sea, seguimos como atados por nuestra propia psique a este plano. Pues pudiera ser, ojalá que no sea el caso y simplemente sea un eco que se queda de energía y listo, porque si no, qué horrible. Escuchen el siguiente relato. Hola, mi mamá y yo somos muy fans del Antipodcast. Nunca nos perdemos ningún episodio. Cuando supe que iban a contar casos de personas sombras, supe que mi historia les iba a servir. Es corta, pero es 100% real. Mi mamá, mi hermana mayor y yo vivimos sin mi papá desde hace muchos años. Nosotras somos de Celaya y la historia sucedió en 2015. Ese día estaba lloviendo muchísimo y la luz se iba por mucho tiempo. A mi hermana siempre le ha gustado cantar y pues no había nada que hacer, así que jugamos a que nos daba un concierto y yo le hacía críticas. Incluso grabamos, pero por favor solo muestren el audio. Tal vez no escuchen mucho, pero déjenme continuar con la historia. Esa misma noche, después de jugar, mi hermana se fue al cuarto y yo a la cocina a hacerme una torta. Estando yo ahí, mi mamá gritó de horror, pero también mi hermana, ambas al mismo tiempo. Cabe aclarar que mi mamá estaba en otra habitación, en la suya. Fui corriendo porque entre que todo estaba sin luz y los gritos sentí mucho miedo. El cuarto más cerca era el de mi mamá y estaba con las manos en la boca. Estaba llorando. Me dijo que había visto a una sombra que salió de abajo de la cama, que tenía los brazos muy largos y los dedos muy extraños. La sombra se metió a un espejo, pero mi mamá la vio claramente. ¿Perdón, qué? ¿Se metió a un espejo? Sí, la sombra. Ok. Mi mamá entró en sí de nuevo y fuimos a ver a mi hermana, que ya estaba fuera de nuestro cuarto, y tenía las manos agarrando la chapa de la puerta, sosteniéndola para que no se abriera. Dijo: alguien se metió, háblenle a la policía. Mi mamá pegó el grito y marcó desde su celular. Nos salimos de la casa corriendo y cuando vino la patrulla entramos con ellos. Toda la ropa de mi cuarto, que es el mismo que el de mi hermana, estaba fuera de su lugar, como si lo hubieran sacado de forma desordenada. Todas las puertas de cajones y muebles estaban abiertas. Mi hermana dice que nunca vio a nadie, pero al ver que estaba todo tirado y sacado, asumió que nos estaban robando. Tiempo después, revisamos el video de mi hermana cantando y escuchen que algo se percibe en algunas partes. Aquí quiero aclarar porque pasó algo muy extraño al momento de escuchar el audio. ¿Qué? ¿Te pasó algo? Sí. Yo escuché el audio. En el audio tenemos a la chica tal cual que sí está cantando. Ajá. Y se escucha de fondo una voz masculina muy grave que pareciese como si estuviera quejándose. Una voz así muy... O sea, como quejidos. Ajá, como quejidos, pero eran muy sutiles.
sea, no es como que algo que tú estuvieras aquí en este momento y lo tenías aquí al lado. Se escuchaba muy bajito, tuve que hacerle una corrección, digamos, como de audio. Sin embargo, al momento de que se acabe el audio, mi computadora se apagó. Y cuando la intenté o la encendí de nuevo, busqué el audio y ya no lo encontré en ningún lado. ¿Cómo crees? No, ya no lo volví a encontrar y ya no supe qué pasó ahí con ello. Intenté contactarme con esta chica para que me lo volviera a enviar, pero ya no pude dar con ella. Lo que sí, pues me di a la tarea para encontrar una psicofonía similar a esta y encontré otro correo que tiene una historia muy similar. Se los quiero contar rápido para ponerles el audio y no dejarlo sin esta antievidencia. Hay una chica que también nos escribe, si no mal recuerdo, es de Guanajuato también, de Apaseo, perdón. Y ella nos cuenta cómo en una noche que también estaba oscura su casa, no tenían luz, su hermana, estando en su casa, estaba ella, su hermana y si no mal recuerdo era su papá. Estaban las tres en su casa. Su hermana se pone a grabar un audio de una tarea que les habían dejado en la escuela acerca de un tema en específico. La hermana se pone a grabar el audio y cuando está, pues ya sabes, grabando tiene partes, digamos que muy, por no decir que no tenía como algo relevante que decir para la clase. Y al día siguiente, la hermana, al momento de editar este audio para su clase o su escuela, se da cuenta que en una de estas partes que no había dicho nada, estaba hablando con su papá. Así de, oye, y que cómo estuvo el día, que pues mira, que no hay luz, que etcétera. Y se escucha una tercera voz, o en este caso una cuarta voz, de otro hombre, o una voz muy grave, en forma de risa. Esta chica incluso dice que le habían puesto rizón a esta voz, porque dice que justo después de que escuchan esto, días después empiezan a ocurrir muchas cosas en su casa. Desde que se empiezan a mover muebles, las puertas empiezan a azotar, empiezan a encontrar rasguños en las paredes y ellas deciden mejor cambiarse de casa. Entonces quiero que escuchen este audio porque a mí me pareció... ¿Ah, lo tienes? Sí, aquí lo tengo. Está increíble y quiero que tú también lo escuches para que me digas qué opinas. A ver. Me lo voy a poner aquí. Subo el volumen. No pueden morir. Voy a repetirlo una vez más. No pueden morir. Uy, se escucha muy claro. Se escucha muy, muy bien. O sea, no hay que esforzarse mucho. No es el papá, de plano, no es el papá. No, ella dijo que solo estaban ellos tres ese día en la casa. Su hermana, ella y su papá. Pero que con el papá estaba platicando normal. Y entró esta risa de la nada. O sea, incluso si escuchas, no se alteran. No hay como algo que ellas dijeran en ese momento lo escucharon. Lo escuchó hasta el siguiente día que estaba haciendo el recorte para enviarlo a su escuela. Lo que sí es que se escucha cerca. O sea, no se escucha como si fuera el vecino, por ejemplo, como muy lejano o una pared en medio. Se escucha que estuvieran en la misma habitación. Incluso cerca del teléfono. Sí. ¡Ay! ¿Qué opinan ustedes? Déjenos en los comentarios. ¿Algo más, amigo, con lo que quieras que cerremos? ¿Alguna evidencia más que te sobre por ahí? 5 pesitos de antievidencia. De hecho, sí te tengo una última antievidencia. Y digo una última de este episodio porque ya nos alargamos muchísimo y podríamos hacer varios episodios de la gente sombra. Sí. De gente sombra porque es de lo más común. Aquí, encuentro la imagen. Aquí está. La voy a poner en pantalla y quiero relatarles un poquito al respecto de esta imagen, porque la historia en sí es muy corta. Es una familia que se reunió para Año Nuevo en Washington para pasarla, pues bien, ¿no? Para celebrar este último día del año. Y estaban en un rancho, si no mal recuerdo, estaban en un rancho reunidos, cenando, platicando, contando historias. Y la chica que nos lo relata o nos los escribe dice que esa noche estaba muy tranquilo, no había nada de aire, no había nada como que pudiese estar moviendo las cosas. Y en la foto se ve claramente una especie de luz que atraviesa el cuerpo de una chica en la fotografía, en una chica de la fotografía, y empieza a esparcirse como por todos lados, como si emanara una luz esta chica y se esparce. Ella dice que no siente que fuera como un efecto de, por ejemplo, el foco, que a lo mejor reflejó la cámara o la luz o algo por el estilo, porque usualmente cuando se hace un reflejo de la luz hacia, ejemplo, mis lentes y algún lado, se empieza a ver un puntito o se ve un cuadrito o algo por el estilo, pero aquí pareciera
que fuera como una especie de humo. O sea, tú como experto estás de acuerdo con que está extraña. Estoy de acuerdo la que foto. está muy extraña. Mira, quiero que lo veas e igual lo vamos a dejar en pantalla para que lo vean, amigo. ¿Tú qué opinas de esto? A ver. La chica en el fondo. ¡Ay! No, sí, definitivamente es, mira, es muy notorio igual, como el sonido de la risa, en este caso en la fotografía. No hay que buscarle mucho. Sí se ve. Incluso yo me atrevo a decir que hasta un rostro se llega a ver. No sé qué opine la gente. Llego a ver un rostro. Llego a ver incluso una especie de cuernitos en la parte superior. Llego a ver una barba. Distingo ojos, distingo boca, distingo nariz. Pero, digo, también podría ser aquí, más que un efecto de luz, yo pensaría en un efecto de humo. A lo mejor en un vape, a lo mejor en un cigarro. Digo, tratando de darle explicación como lógica racional de un lado. Pero honestamente también la forma, aunque fuera así, o sea, si tú lanzas humo de vape, no se ve así. Claro. ¿Sabes? O sea, también hay que ser honestos y definitivamente está muy curiosa la foto. Y además, si te fijas, justo pareciera que sale del pecho. Exacto. De ella. Pareciera que sale de su pecho y hasta va cambiando un poquito la tonalidad. Como verde. Exacto, como desde verde hasta una parte como más transparentosa, blanquecina, ya en la parte superior. Definitivamente está llamativa la foto, O sea, sí, sin lugar a duda. Totalmente. Y fíjate que ya platicando contigo así muy acá, con respecto a esta fotografía, yo sí siento que, por ejemplo, no se puede manipular en el sentido de que... ¿Cómo te explico? Pues justo lo que te explicaba con respecto a los reflectores. Posiblemente lo que dices del vape es válido, pero yo no veo, por ejemplo, a la chica que traiga algo en sus manos. Sí. Como que lo estuviera poseyendo en ese momento de, ok, acabo de echarme el cigarrito, algo por el estilo. Aparte, si te fijas en la imagen, podemos apreciar que hay zonas de mayor densidad del humo. Eso quiere decir que está más concentrado en el aire. Sí. Y la fuente, que es de donde sale su pecho, en realidad parecería que de ahí está la parte más densa. Pero en la parte en la que se ve el rostro también mantiene cierta densidad. Entonces el aire tendría que ir de abajo hacia arriba para que mantuviera una forma tan condensada. Considero yo. Así como muy por fuera. Pero en definitiva, pues ustedes siempre tienen la última palabra. Y vamos a estar leyendo en los comentarios no solo sus experiencias respecto a las personas sombra, sino respecto a qué opinan de esta última antievidencia. Antes de despedirnos y pasar a las invocaciones de esta noche, les recordamos también que tenemos el episodio recién estrenado de Sirenas solo para miembros. Un episodio que es buenísimo, es una investigación con avistamientos reales de sirenas. Analizamos la evidencia de estas criaturas, analizamos la historia y la mitología para que lo complemente con el episodio de Cthulhu y el de Atlantis, que también es un episodio que quedó muy interesante. Si te interesa tener acceso a todo este material exclusivo, así como a pequeñas lecturas que tenemos del libro de hechizos, de adivinación, los grimorios, etcétera, angelología, demonología, que vamos a estar haciendo cada semana, lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de unirme y seleccionar tu membresía, que solo cuesta $2.50 y listo, ya eres parte oficialmente del Antipodcast en los miembros. Y para agradecerles, vamos con las invocaciones. Ok, quiero comenzar con Rosario 9540, quien es miembro Calabaza, y dice: Miguel es lo máximo. Me encanta oírlos, chicos. Tengo a Miguel Antonio Álvarez San, y sigue el nombre completo, pero pues ya no lo alcanzo a leer. Puntitos suspensivos. Es miembro fantasma y dice: amo su canal. Les cuento que yo tengo 5 duendes en mi casa. Estos son artesanales. Me viven escondiendo las joyas, al buen tiempo me las regresan. Las dejan en los lugares menos pensados. Es lo más raro, por así decirlo, que me ha pasado con ellos. Por el resto, convivimos bien. Ustedes, chicos, son lo mejor, o el mejor plan del fin de semana. Muchas gracias. Oye, me encanta Miguel. La naturalidad, Sí. Aquí tengo 5 duendes en mi casa. Me esconden todas mis cosas. Me encanta que así ya los contó de 1, 2, 3, 4, Se 5. llama Felipe, el chiquitín. Yo quiero esa experiencia. Estaría padre, pero yo con hadas. Ay, con las hadas. Yo sé que a ti te gustaría tener hadas. Es que yo sí conozco gente, Sergio, que no solo con, por ejemplo, como él, con a mi tocayo, con Miguel Antonio, pero también con ángeles. O sea, yo sí conozco, de hecho, una maestra de yoga que da aquí en el barrio unas clases, y ella dice que trabaja con ángeles, pero ella dice que los ve así como yo te estoy viendo ahorita, así los ve a todo color, con una naturalidad que yo digo,
qué padre tener ese tipo de experiencias, ¿no? Claro. Digo, esperemos que no sea un trastorno mental o algo por el estilo, porque también recuerden, si ustedes ven cosas, acudan con su profesional de la salud. Uno nunca sabe. Claro, yo quiero seguir mencionando aquí a Yellow KLK, quien es miembro fantasma, y dice: excelente video, los quiero mucho, me entretienen y me enseñan muchas cosas cada domingo. Saluditos a todos. Me encanta. Yo quiero invocar a André, déjenme lo hago muy grande. Andrea Nice Fritz quien es miembro fantasma y nos dice: Miguel y Fer, qué gran contenido acabo de descubrir. Esto nos lo deja en el episodio de El caso de John Bennett. También invoco a Carla Chacón 2404, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: excelente video. También invoco a Andrea. Mira, ando otra vez Andrea Nice, que dice: qué gran episodio, en el de reencarnaciones. Ay, qué cool. Mira, yo tengo también de este lado porque hay mucha invocación esta semana, ¿eh? Claro que sí. Mucha gente. La gente haciéndose miembro, nosotros invocando. A trabajar. Aquí otra hora de pura invocación. Quiero mencionar a Jerónimo Rojo 6868, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: muchas felicidades. Tengo a Guadalupe Jiménez-UP7KS, perdón, quien es miembro Caldero Mágico también, y dice: hola, ojalá pudieran enviarme un antisaludo. Soy estudiante de último año en la carrera de enfermería y me encantaría que hablaran sobre la planchada. Oye, también es un icono de México, icono, la verdad, y del Seguro Social. Saludos allá a la planchada. Próximamente le vamos a hacer su episodio. Dice: saludos a Fer, Miguel y Sergio. Me encanta el podcast. Que tengan dulces pesadillas. Muchas gracias, querida Guadalupe. Te mando un antiabrazo. Y tengo a Ingrid Montserrat Martínez Sua, 4391, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: me encanta cada episodio. Ojalá y pudiéramos tener un chat para decir todas nuestras experiencias. Los quiero mucho y sigo esperando mi anti-invocación. Postdata: ¿creen que sería buena idea hacer un grupo de WhatsApp? Yo me apunto a hacerlo para los seguidores del Antipodcast y comentar y sacar conclusiones y teorías de cada episodio. Pues a mí me encanta que la comunidad solita está haciendo muchas cosas. Sí. Y que incluso ya tienen páginas de Instagram donde nos hacen edits y muy de fans del Antipodcast fans. Pues ¿no viste el meme 1 que salió hace como 3 semanas de tú y yo hablando como loquitos del centro? Sí, a mí me encanta cada que nos hacen ese tipo de videos, ese tipo de imágenes. Es como sentir el cariño de vuelta, es muy bonito. Sí, es que hay episodios que se prestan. O sea, por ejemplo, les recomendamos que si les gustan resolver misterios, vayan a ver el episodio de La Puerta del Infierno y el del Misterio de la Bruja. Son 2 episodios en los que ustedes pueden ir descubriendo poco a poco, pues el caso con todas las pistas que les vamos presentando. Muy próximamente les vamos a traer otro caso para que ustedes vayan resolviendo junto con nosotros poco a poco conforme van apareciendo las pistas, porque esos episodios, sí, la verdad, muy chulos que nos han quedado. Yo quiero invocar a Juliana Witch Dark, que también la habíamos mencionado hace poquito. Dice: ese foco tienen guindado, parpadea y me pone nerviosa. Ahí en ese estudio pasan cosas raras. Lo tapamos. Sí. También invoco a Macarena Benavente 3737, quien es miembro Calabaza, y dice: lo que llore Dios. Amo cómo lee Miguel. Y yo, ¿cómo lee Miguel? Un robot, ¿no? Va, los 3 leen hermoso. Gracias, Macarena. Y por último, ya para cerrar, invoco a Jenny Patricia Ortiz Moreno 7723, quien es miembro fantasma, y dice: cómo me encanta estar aquí escuchando a Miguel. Muchísimas gracias, a nosotros también nos encanta leerlos y pasar tiempo con todos ustedes. Fue un placer, esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.